Y en Mundo Agro vamos a hablar de la problemática del dólar y lo que está generando. Hay muchísimas versiones, posibles medidas que pueda llegar a tomar el gobierno nacional. Entre otras cuestiones, se habla de la posibilidad de un dólar diferenciado para el campo, para la liquidación de granos, pero también se está hablando de un cepo para lo que significa la compra de diversos productos, algunos muy importantes para la producción. Por eso estamos en contacto con Eduardo Borri, quien es titular de la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola. Eduardo, un placer saludarte. ¿Cómo estás? Un placer, Julio, de estar conversando contigo de todas estas problemáticas y no problemáticas que le suceden a los fabricantes de maquinaria agrícola. Bueno, imaginamos que ustedes están realmente preocupados porque si estamos hablando de una prohibición o al menos una retracción en el ingreso de insumos para fabricar la maquinaria, para terminar el producto que después ustedes van a comercializar, debe haber cierta inquietud en el sector. Es así, la preocupación es constante. Nosotros tenemos desde hace ya un tiempo, un par de años, muy buen diálogo con el gobierno nacional, tratando de destrabar todo lo que tenga que ver con importaciones de insumos. Siempre ese mecanismo de diálogo nos permitió justamente agilizar importaciones y todo ese tipo de cosas. Ahora, cada vez que el Banco Central emite una nueva resolución que empieza con A, 7, 5, bueno, ya empezamos a temblar porque significan nuevas medidas que tenemos que estudiar, que nos sacan de foco, en fin. El planteo nuestro eh, es simple. Nosotros entendemos que la Argentina sale adelante con más producción, no con menos producción. Entonces, es cierto y yo comulgo con lo que el presidente Alberto Fernández dijo en algún momento de que estamos necesitando más dólares porque estamos creciendo. Yo no puedo hablar de otros sectores, pero el sector de la maquinaria agrícola viene creciendo a un 20, un 30% por año. Entonces, si el Banco Central me pone una restricción del 5% de importación de insumos respecto a lo que fue el año pasado, es decir, un 5% más en dólares que el año pasado, me está diciendo que este año yo no voy a poder crecer al 20-30%. En el mejor de los casos, voy a poder crecer al 5% en dólares, ni siquiera en productos, porque hay una inflación en dólares a nivel mundial y esto hace que lo que yo pagaba 100 el año pasado, seguramente con 105 no llego a comprar la misma mercadería. Entonces, cuando estamos en una situación de sábana corta, que los dólares no alcanzan, hay que ponerle criterio y mucho criterio a en qué se utilizan esos dólares. Todo el mundo tiene derecho a utilizarlo cuando hay sobrantes y cuando uno tiene ahorros, uno dice, bueno, yo quiero gastar mis ahorros en lo que yo quiero. Bueno, el país se quedó sin ahorros, tiene que priorizar. Esto que yo digo también es que incluso parte de las modificaciones nos obligó a priorizar a nosotros los industriales, es decir, los cupos de importaciones de insumos se nos mezclaron con los cupos de importación de bienes de capital. Hoy tenemos que decidir si invertimos en nuestra fábrica o producimos con las máquinas que tenemos. Nosotros los fabricantes claramente vamos a decir, bueno, vamos a tratar de producir con el herramental que tenemos, no vamos a invertir en maquinaria, pero permitirnos traer los insumos. Esto es como decidir si me educo o como. Cualquier ser humano prefiere comer el hoy porque la educación es importante, pero está en un segundo escalón frente a la subsistencia. Bueno, esto nos pasa a nosotros los fabricantes cuando tenemos que elegir y el gobierno también tendría que priorizar y hacer mejores elecciones con los pocos dólares que hay. Bien, y en función de todo esto, vos hablabas del buen momento de la maquinaria agrícola, las estadísticas del mismo Instituto Nacional de Estadísticas y Censos han mostrado que han tenido muy buenas ventas. Han quedado demostrado que la tecnología que se desarrolla en las principales provincias productivas de maquinaria agrícola está por encima de países de punta en torno a este tema, pero ustedes descubren que
a partir del crecimiento del sector, también hay crecimiento en mano de obra. ¿Les inquieta que este tipo de cosas puedan llegar a estar en juego de cara al futuro si es que finalmente se cumplen estas medidas de retasear el ingreso de estas agropartes? Nosotros, hablando en términos un poco vulgares, decimos que venimos ya raspando el fondo del tarro en nuestras pequeñas poblaciones para conseguir gente. Esto está pasando, o sea, nosotros necesitamos sentarnos con los gobiernos municipales, provinciales y nacionales para generar políticas activas de contramigración de gente que está radicada en las grandes urbes al interior, porque ya no se trata de conseguir gente capacitada, sino ya se trata de conseguir gente para capacitar. Y ya no hay gente, estamos con pleno empleo. Entonces, eso es una excelente noticia, es una buena noticia. ¿Nos puede paralizar el crecimiento? Sí, pero tenemos que trabajar y es más fácil resolver ese tipo de problemáticas que resolver la falta de demanda. O sea, eso es sumamente difícil. Entonces, teniendo demanda, la realidad es que todo se puede solucionar. Eh, tenemos hacia adelante que hay algunas empresas que están diciendo, si yo vengo incorporando, vengo creciendo al 20% en personal por año y acompañando el crecimiento de venta, lo más probable es que si se detienen las ventas, se detenga también el ingreso de personal. Lo más riesgoso sería que se nos paren las plantas también. Y yo quiero también pasar un mensaje, porque esto diría es un Ujú. mensaje para nuestros asociados, porque también tenemos que hacer propuestas propositivas. Acá hay dos cuestiones. Una es el asegurar valor. O sea, cuando yo recibo un peso, yo me quiero dar vuelta y quiero comprar algo porque no tenemos moneda. Esta es una triste Ujú. realidad. Entonces, no, el sector está sobrevendido, yo diría tenemos 6 meses por delante de venta, entonces no nos preocupa el detener las ventas por falta de precio de referencia, que es lo que está pasando ahora, que nadie te quiere vender nada, no te quiere vender acero, no te quiere vender plástico, nadie te quiere vender nada. Entonces, hacia adelante la cuestión es podemos detener un poquito las ventas. A lo mejor los clientes que venían a comprar y necesitaban el producto ya sabían que no lo iban a tener ya porque las entregas van a ser en 6, 7 meses. Lo que no podemos parar es la producción. Este es el gran tema. Entonces, creo que nosotros los fabricantes tenemos que decir cuáles son aquellos tornillos, elementos, lo que fuese que necesitamos importar sí o sí para que no se nos detenga la producción. Ya no se trata de asegurar valor en reemplazo de ese peso que lamentablemente no sirve para nada. Se trata de decir, bueno, ¿cómo logramos que la rueda no se detenga? Y el gobierno nacional ahora nos está planteando ese tipo de cosas. Bueno, ¿cuántos son los dólares mínimos para asegurar la producción? No pretendas especular con asegurar valor de la mercadería porque esa película ya no está presente en este cine. Bien, lo último, Eduardo, y agradeciéndote la participación en el programa, ¿estiman ustedes que tendrán alguna reunión con autoridades, ya sea de economía o del ámbito de la producción, para tratar de analizar estos temas o posibles salidas? Las reuniones son permanentes. O sea, ahora, esta mañana yo me desperté con alguna nueva resolución del Central que liberaba alguna cosita que nosotros veníamos planteando, porque esta es otra de las cosas que a veces los gobiernos, eh, o sea, son errores que los gobiernos suelen cometer. Te sacan una medida con retroactividad. Es decir, si yo ya tenía un barco que estaba viniendo con insumo, yo ese barco tengo que poder pagarlo, porque ya es una compra con las reglamentaciones anteriores. Entonces, esta mañana, ¿qué surgió? Bueno, que lo que estaba en tránsito, lo que estaba ya en aduana y todo eso, ya se podría estar liberando con algunos límites. Entonces, estas cosas han sido producto de diálogos que en las cámaras estamos teniendo con el gobierno nacional. Decir, bueno, modifica esto porque saliste con escopeta a cazar y mataste un montón de situaciones. Ahora es con carabina y hay que ser mucho más certero en esta casa. Así que el diálogo es constante, pero yo me pongo del otro lado. Cuando hay sábana corta, uno no sabe cómo repartirlo, pero claramente
creo, y esto lo vamos a entender todos, si tenemos pocos dólares, tiene que ser para producción y no para cosas turísticas o yates o aviones, que es lo que se ha estado escuchando también en este último tiempo.